Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este tercer encuentro. Antes de comenzar la clase, por un lado quería agradecerles por la experiencia de la clase anterior. La verdad que estuvo muy bueno, fue lindo verlos de nuevo y escucharlos. Espero haber podido aclarar cualquiera de sus inquietudes y dudas. Obviamente reitero, cualquier cosa me escriben al mail a través de su preceptora o al mail que les adjunté los trabajos, que responderé cualquier duda que tengan, ¿sí? Y por otro lado quería felicitarlos por los trabajos prácticos que han enviado. La mayoría está bien, casi todos están bien. Algunos tienen algunos errores conceptuales, pero los invito a no desanimarse, a seguir. Esta modalidad es difícil porque al no tener el encuentro personal cara a cara, hay que estar a través de las redes comunicándonos, entonces se tarda en responder, pero no es imposible, ¿sí? Tranquilos, esto va a pasar, es un aprendizaje más, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda me escriben al mail, ¿sí? Bien, la clase de hoy vamos a continuar con Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando mediante un PowerPoint el desarrollo de la guerra y sus consecuencias, ¿sí? Bueno, los invito a ver el Power entonces. Bueno, comencemos entonces con el desarrollo. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. ¿Sí? Los bandos que se enfrentaron fueron la Triple Entente y la Triple Alianza. Pero acá tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál era el origen de estos bandos? ¿Sí? Entremos en contexto para que se entienda. De un día para el otro, Alemania, que había llegado tarde al reparto de las colonias, se incorpora al club de las grandes naciones imperialistas. Esto no le gusta a Francia, ¿sí? Ya que Alemania le había quitado algunos territorios, ¿sí? Específicamente Alsacia y Lorena, producto de que de una guerra que hubo entre el Imperio francés al mando de Napoleón III y Alemania. ¿Qué hace Francia ante esta situación? Deja de lado su rivalidad histórica con Gran Bretaña o Inglaterra y forman la Entente Cordial en 1904, ¿sí? Donde se establecían mutua defensa, ¿sí? A esta alianza luego se le va a sumar Rusia y se pasarán a llamar la Triple Entente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, por otro lado, estaba el bando de la Triple Alianza, ¿sí? Formada por las potencias centrales, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. La Triple Alianza igual, inicialmente, ¿sí? Era una coalición integrada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Por iniciativa del canciller Otto von Bismarck, donde estos países habían acordado apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia, ¿sí? Ahora, a ambas alianzas se le van a anexar diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se van a unir a las potencias centrales, ¿sí? Por otro lado, Italia se va a cambiar de bando, ¿sí? Se va a ir a la Triple Entente y también se le van a unir a esta Japón y Estados Unidos, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue el detonante? Como dijimos en la clase pasada, ¿no? La caída o la crisis del Imperio el Imperio Turco le dio lugar a la expulsión de los turcos, ¿sí? En Europa, ¿sí? Las famosas guerras balcánicas, donde Serbia había ocupado Albania, ¿sí? Y esto entra en contra de lo que opinaba el Imperio Austrohúngaro. Ante esto, Bulgaria avanza sobre Constantinopla. Acuérdense que Constantinopla era el punto de comunicación entre Europa y Asia, era un punto estratégico central. Esto le molesta a Rusia y, como si fuera poco, Bulgaria ataca a Serbia con el apoyo de Grecia, Rumania y Turquía, ¿sí? Instigados por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Obviamente. Así las potencias, ¿qué hacen? Obligan a Serbia a abandonar Albania y los austríacos comienzan a militar en contra de Serbia, ¿sí? Piense que para 1914 se había gestado un clima político tan inestable que con una gotita más
el vaso se hubiera rebalsado, ¿sí? Esa es una metáfora, ¿no? Y de hecho explota el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, donde fue asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, por un joven serbio, ¿sí? Esto provocó que el Imperio Austrohúngaro le declare la guerra a Serbia. Ante esto, los rusos entran en apoyo de los serbios y le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. Como si fuera poco, Alemania, el estado más interesado en la contienda, le declara la guerra a Rusia y a Francia en apoyo al Imperio Austrohúngaro. Inglaterra ante esto le declara la guerra a Alemania. Así, el sistema de alianzas establecido durante la paz armada se honró. ¿Sí? Bien, ahora, la primera parte de la guerra favoreció a los países centrales. El problema fue que Alemania pensó que esto iba a durar poco, solo 8 meses. Pero el avance se estancaría en Francia cuando se ponga en práctica la guerra de posiciones, o más conocida como la guerra de trincheras, ¿sí? La guerra de trincheras consiste en que las tropas enemigas están ubicadas una frente a la otra, separadas por algunos metros, con la particularidad de que éstas están ubicadas en zanjas, ¿sí? Mientras la guerra de trincheras se estancaba en Francia, ¿sí?, Inglaterra ocupaba los mares. Por ejemplo, en el Mar del Norte se estableció un bloqueo, ¿sí?, y en el Mar Mediterráneo avanzó sobre la posición turca. Ante esto, los alemanes abrieron el frente oriental para detener el avance ruso, y es más, logran que estos retrocedan hasta Polonia, ¿sí? Al mismo tiempo, decide romper el estancamiento en el frente occidental mediante nuevas tecnologías, que son los Zeppelins, los bombarderos, los aviones de lucha, las ametralladoras, los tanques, los cañones, los submarinos, ¿sí? Toda la tecnología de esa época, que era revolucionaria para el momento, ¿sí? Mientras tanto, por el mar, la flota submarina alemana comienza a hundir buques mercantes, ¿sí? Y en febrero de 1916 decide realizar la ofensiva final sobre Francia, pero no lo logran, ya que no logra penetrar sus defensas, ¿sí? Esta es la primera derrota alemana dentro de la guerra, ¿sí? Ahora, por otra parte, las potencias comienzan a deteriorarse, ya que la guerra estaba durando mucho. De hecho, la primera en sufrir va a ser Rusia, ¿sí?, que debe bajarse de la guerra producto de una crisis interna que deriva en una revolución, ¿sí?, que básicamente la vamos a ver más adelante, pero les adelanto, ¿sí? Lo que se pedía era paz, pan y trabajo, ¿sí? Y que se culminara con la lucha en la Primera Guerra, que lo único que les había traído era hambrunas, muchas muertes, ¿sí?, problemas económicos que desencadenaron en problemas sociales. Bien, hasta acá vamos. Bueno, pero, sin embargo, la balanza se comienza a inclinar al sector aliado, ya que Estados Unidos, que hasta ese momento no había entrado en la guerra, ¿sí?, solamente proveía mercancías, armamento y dinero, entra ya que un buque alemán le hunde a Gran Bretaña el barco Lusitania, que llevaba 128 estadounidenses a bordo. Por este motivo, Estados Unidos entra a la guerra. Se dice que en realidad estaba buscando cualquier cosa para entrar, ¿sí? Quería mostrar su gran poderío militar, no solo contra los alemanes, sino en el mundo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, la guerra se estaba haciendo insostenible ya, ¿sí? Y ya para septiembre, Bulgaria y Turquía se habían rendido. Hungría había proclamado su independencia de Austria. Y se había creado la República Checa y la Unión Eslava de Yugoslavia, ¿sí? El fin de la guerra entonces se dio en noviembre, cuando Austria se rinde y el cáncer alemán debe abdicar al trono en medio de una grave crisis monárquica que sufría Alemania, ¿sí? Fíjense que en negrito tenemos el frente occidental y el frente oriental, los diferentes escenarios donde se fue dando la guerra, ¿sí? Bien, llegamos al final, Tratado de Versalles. ¿Qué se establecía? ¿Dónde se firmó?
se firmó en Versalles, Francia, ¿sí? En 1919. ¿Y qué estableció? Que Alemania le debía ceder a Francia los territorios de Alsacia y Lorena y las minas de Sarre de carbón. Además, debía entregar sus submarinos, su armada y se le prohibía poseer aviones de guerra. Y su ejército debía reducirse a 100.000 hombres. Como si fuera poco, debía renunciar a sus colonias y pagar las reparaciones de la guerra. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos. Bueno, hemos llegado al final de la clase, espero que les haya servido la explicación, cualquier duda pueden escribirme al mail. La actividad de hoy va a ser más que nada plasmar en sus carpetas un cuadro sinóptico que les fue enviado, ¿sí? Y bueno, deberán entregarlo para avisar, ¿sí?, que estén tomando registro en sus carpetas, ¿sí? Bueno, les mando un saludo enorme, por favor cuídense, seguramente nos estemos viendo. Les mando un beso y por favor quédense en casa.